y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y ahora vamos a escuchar cómo Él nos habla a través del libro inspirado. Nuestro tema de hoy es la pura verdad sobre la ley y la gracia. El mundo cristiano está muy confundido. A veces nos preguntamos, ¿cómo si hay un solo Dios? Hay una sola palabra de Dios. Hay tantas iglesias, tantas creencias, tantas enseñanzas. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas iglesias fundó el Señor Jesucristo? Una sola. ¿Cuántas hay hoy en día? Y todas dicen ser cristianas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo religioso? Si usted invita a un bautista, a un presbiteriano, a un pentecostal, a un adventista, a un mormón y a un católico romano, y los pone todos en un cuarto y les dice, pónganse de acuerdo sobre esto. Van a pasarse las horas y no van a poderse poner de acuerdo. Pero todos dicen ser cristianos. Todos dicen seguir la palabra de Dios. Mi tema en esta hora no es porque hay tantas iglesias, sectas y denominaciones. Tengo un tema que se titula así, ¿por qué tantas religiones? Este no es mi tema hoy. Les puedo dar las razones por las cuales el mundo cristiano está tan dividido. Pero esto lo menciono a manera de introducción porque en el tema de la ley de Dios y de la salvación por gracia y por fe, el mundo cristiano está bien confundido. Le enseñan a un niño los 10 mandamientos y luego, cuando van a la escuela dominical, les enseñan a recitar los 10 mandamientos. Aún en la Iglesia Católica se enseña el decálogo a los niños que van a hacer confirmación o primera comunión. Pero luego, cuando ya llegará grande, les dicen, no, la ley de Dios fue abolida, fue clavada en la cruz. Usted le pregunta a un cristiano, ¿es lícito ante los ojos de Dios matar? Oh no, Dios dijo no matarás. ¿Es lícito robar? No, los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. ¿Es lícito
irse con la mujer del vecino. Oh, no, eso es malo. Pero resulta que la misma ley que dice no matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás, también dice no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Y luego, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Pero tan pronto como tú señalas ese mandamiento, dicen, oh no, no estamos bajo la ley. Eso fue para los judíos. Ahora estamos bajo la gracia. Oh, Dios tiene 2 medios de salvación. A unos les exigió que guardaran la ley, pero ahora dice, no, te puedes salvar, pero no tienes que guardar la ley. ¿Será que Dios tiene distintos medios de salvación? Para los judíos, de una manera, para los gentiles, de otra manera. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a cómo somos salvos? ¿Enseña realmente que para tener la vida eterna hay que guardar los mandamientos? ¿Será? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es regalo de Dios, no por las obras de la ley, porque mediante la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan que hace unas noches atrás respondimos a la pregunta más grande jamás hecha con la respuesta más grande jamás dada? Fue el tema de hace unas noches atrás. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y recuerdan que leímos la historia de un joven que vino a hablar con Jesús y le hizo esa misma pregunta. San Mateo, capítulo 19. ¿Alguno de ustedes no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras? Levanten su mano y les hacemos llegar una Biblia para que ustedes lo lean por ustedes mismos. Por favor, hermanos encargados, aquí hay varias personas que no les dieron Biblia allá a la entrada. Mis instrucciones son que cada persona que venga aquí reciba un ejemplar de las Sagradas Escrituras, porque no quiero que me crean a mí, quiero que lo lean ustedes en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el pacto que hicimos la primera noche? Yo les voy a enseñar la palabra de Dios, pero no me crean nada a mí si no se los demuestro por este libro. Esa es una de las razones por las cuales hay tantas religiones.
porque cada uno enseña a su manera. Todos dicen creer en la Biblia, pero pocos la leen y pocos la ponen en práctica. Muy bien. Las Biblias, allá vienen, allá vienen. Córrale, hermano, córrale. Les voy a pedir que todas las noches tengan Biblias a la mesa de entrada y las entreguen, por favor. Mantengan en alto su mano para recibir un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Todavía hacían falta muchas más. Hay varias manos más. ¿Alguien más todavía no recibió un ejemplar de la Biblia? 1, 2, 3. Ayúdennos, por favor. No, allá no las encontraron en el camión. Qué interesante, que lo más importante, el que venimos a estudiar la palabra de Dios, nos cuesta encontrarla. A veces pasa lo mismo en nuestras casas, ¿verdad? Decimos que esta es nuestra espada, pero a veces la dejamos. ¿Sí conocen la historia de una persona cuyo padre murió y cuando le leyeron la herencia, su padre solamente le había dejado? Ahora sí, ahí están las Biblias, levanten las manos, los que la necesitan. Allá, por aquí. Gracias. Y resulta que al leer la herencia, el abogado que dio lectura al testamento del muerto fue leyendo: a fulano le dejo mi casa, a fulano le dejo mi carro, a fulano le dejo esto, aquello, pero al hijo te dejo el tesoro más grande, la santa palabra de Dios. Y el hijo estaba furioso, porque nomás mi viejo me dejó el libro ese que tanto leía él. Y se enojó tanto que iba a quemar la Biblia, pero dijo: no, me la dejó mi viejo, al fin y al cabo era la Biblia de él. Y la tiró allá en un baúl en el fondo. La vida dio muchas vueltas y reveses muy grandes. Y este hombre quedó muy mal financieramente. Tuvo que vender todo lo que tenía. Le quitaron su casa. Y cuando tuvo que sacar todo, inclusive el baúl viejo, revisando se encontró con la Biblia. Dijo: por culpa de mi papá estoy como estoy. Y más furioso estaba, y habían pasado muchos años de la muerte de su padre. Y agarró la Biblia y sin querer la abrió así, y cuando la abrió comenzaron a caer cosas de adentro de la Biblia. El primero que recogió era un cheque por $100,000 a nombre de él. Y comenzó a revisar, y casi en cada hoja de la Biblia había más y más cheques. En total, $7 millones estaban dentro de la Biblia, repartidos entre las hojas. Pero nunca la había abierto. ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo con el tesoro más grande que Dios nos dejó? Por eso necesitamos tenerla en nuestra mano. Ahora sí, vamos a leer
lo que Jesús le respondió a este joven. San Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Jesús engañó a este joven diciéndole que para entrar en la vida eterna hay que guardar los mandamientos, y hasta se los repitió? Una vez que le mostré a una persona que alegaba conmigo diciendo: no hace falta guardar la ley de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y somos salvos por gracia. Y yo le mostré este pasaje de Jesús. Me dijo: lo que pasa es que estaba hablando con un judío, y los judíos se salvan por guardar la ley, pero los cristianos nos salvamos por gracia. Antes de que Cristo muriera en la cruz, había que guardar la ley, pero una vez que Cristo murió, de ahí en adelante ya no tenemos que guardar la ley, porque Él la guardó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer en que Jesús pagó mi deuda, y con solo creer en Cristo ya soy salvo. Vamos a ver la pura verdad sobre la ley y sobre la gracia. En primer lugar, la ley de Dios está mencionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hay una cosa que se repite continuamente en todos los libros de la Biblia, es el tema de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Algunos dicen que la ley fue dada recién en el Sinaí, cuando Dios la promulgó sobre el monte Sinaí, y se la dio a Moisés escrita en 2 tablas de piedra. Dicen, ahí fue que Dios dio la ley, pero antes de eso no había ley. Bueno, Moisés vivió allá por el año 1500 antes de Cristo. La ley fue promulgada sobre el monte Sinaí en el año 1445 antes de que Cristo naciera. Ese es el año del Éxodo, de la salida de Egipto. Pero Abraham vivió 500 años antes que Moisés, allá por el 2000 antes de Cristo. Y miren lo que dice Génesis. Y les dije que la ley está mencionada desde el Génesis. Génesis capítulo 26, versículo 4 y 5. Le dijo Dios a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas
en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo que no existía la ley sino hasta el Sinaí? Si aquí dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios, los estatutos que Dios estableció y las leyes de Dios. 3 meses antes de que el pueblo de Israel, que había salido de Egipto cruzando el Mar Rojo en seco, por la mano de Dios, 3 meses antes que llegara al pie del monte Sinaí, estando acampados en el desierto antes de llegar al monte Sinaí, y esto está en Éxodo capítulo 16. En el capítulo 20 está la promulgación de la ley. Pero 4 capítulos antes dice el versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Fíjense, salieron de Elim y luego vinieron a acampar al desierto de Sin, y todavía les faltaba para llegar al Sinaí. Versículo 3, 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cómo que no existía la ley antes de el Sinaí? Si 3 meses antes, en el desierto de Sin, cuando Dios les dio el maná, dijo: los voy a probar para ver si andan o no en mi ley. No se dejen engañar, lean la Biblia. Cuando alguien les dice: no, la ley fue dada a los judíos, a Moisés en el Sinaí, pero antes de eso no había ley. Pues la Biblia dice que si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Pero Adán pecó. Y Eva también. Y Caín pecó. Y si no había ley que dice no matarás, entonces, pues Caín no hizo nada malo porque mató a su hermano, pero no había ley. ¿Y por qué Dios lo condenó? Si no había ley que dijera no te harás imágenes, ¿por qué Jacob, el nieto de Abraham, cuando venía de regreso, les hizo quitar todos los dioses falsos y enterrarlos antes de llegar a Canaán? Y los enterraron debajo de una encina. Si se podía tener imágenes, ¿por qué las quitó y las hizo enterrar? Si no había ley que dijera no te harás imagen. ¿Por qué pecó Eva?
La Biblia dice que codició el fruto. Si no había ley que dijera no codiciarás. Qué confusión tan grande. Y podemos seguir, ¿eh? Es más, yo tengo un tema que se titula La ley antes del Sinaí y les puedo mostrar solo en el libro de Génesis y los primeros 20 capítulos del Éxodo, solo en ese pedacito de la Biblia, todos los 10 mandamientos mencionados en la Biblia como pecados y los transgredían antes de que Dios entregara a Moisés las tablas de la ley. Allí mismo en Éxodo capítulo 16, hablando acerca del maná, dice el versículo 14, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Ustedes saben hebreo? ¿No? Sí saben. ¿Ustedes saben cómo se dice hombre en hebreo? ¿No? Adán. Sí saben hebreo. Adán quiere decir hombre. Pero ¿saben cómo se dice qué es esto? Miren, si un día ustedes van a Israel y no saben el hebreo, pueden aprender rápido las palabras que necesitan saber. Y dicen, maná. Y se dice, no, eso no es maná. Maná. Y le van a decir, mayem, agua. Porque maná quiere decir, ¿qué es esto? Y esto es agua. Cualquier cosa que ustedes quieran saber en hebreo, nomás digan maná. Y maná quiere decir, ¿qué es esto? Viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros, maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, lo medían por gomer, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, estamos en el versículo 23, Reina Valera Antigua. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni hedió. Todos los días, si guardaban, se podría.
Pero el sexto día recogieron doble porción y Moisés les dijo, mañana es el santo sábado. No lo vas a recoger. Lo guardaron y no se pudrió. Y les dijo Moisés, versículo 25, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. Y aconteció, 6 días lo recogeréis. En los 6 días de la semana lo recogeréis. Mas el séptimo día es ¿qué? Sábado, en el cual no se hallará. Yo no sé por qué la gente se complica tanto. Si la Biblia es bien clara. El séptimo día es ¿qué? Sábado. Ah, no, pero la gente dice, es que si yo comienzo a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el séptimo es domingo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice el séptimo día es ¿qué? Sábado. Trata eso, estando allá en el desierto de Sin cuando cayó el maná. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A ver si te va a caer el maná el sábado. Dios lo tiene bien contado a los días y Él sabe cuándo lo va a mandar y cuándo no lo va a mandar. Pero hay gente testaruda. ¿Saben lo que quiere decir eso? Cabeza dura. Versículo 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Tienes que saber contar hasta 7 para saber qué día vas a salir a recogerlo y cuál no. Y Jehová le dijo a Moisés, 28, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, en su tienda, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. 30. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Cómo lo llamó? ¿Qué es esto? Maná. Era como simiente de cilantro o culantros, como semilla, y su sabor era como de hojuelas con miel. ¡Wow! ¡Qué rico! Maná. No se dejen engañar. Lean su Biblia. Fíjense. Dios dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cómo que no existía la ley hasta el monte Sinaí? Si estamos leyendo antes que llegaran siquiera al monte Sinaí, porque en el capítulo 19, en el 19, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora sí llegaron al desierto de Sinaí y en el capítulo 20 Dios desciende sobre el monte y proclama su ley. Pero ya desde antes Dios los probó a ver si iban o no a guardar esa ley. Entonces, hay que estar seguro de lo que uno va a decir. La gente dice, no, pero el sábado se lo dio Dios a los judíos. ¿Really? ¿A los judíos?
Sí, eran su pueblo escogido, pero se lo dio más que a los judíos. Una vez un pastor de una denominación, no lo voy a mencionar ahora, la denominación, porque no estoy para hablar mal de nadie, pero ese pastor era vecino mío. Y me dijo, ustedes los adventistas, era pastor de otra iglesia, ustedes los adventistas están bajo maldición, porque dicen que hay que guardar el sábado. Nunca, me dijo él, Dios dio el sábado a nadie más que a los judíos. Nunca. El sábado no fue dado para la iglesia cristiana ni para los gentiles, solo para los judíos. Le digo, ¿cuál Biblia lee usted, pastor? Digo, ¿por qué? A ver, présteme su Biblia para ver si tiene la misma que la mía. Usted dice que nunca fue dado el sábado para alguien que no sea judío. Exactamente. Le dije, a ver, ¿por qué no buscamos en Isaías capítulo 56? Y lo buscamos. Dice el versículo 6. A los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dice nomás para el judío. ¿Notaron lo que dice el versículo 6 otra vez? Y a los hijos de los extranjeros. Extranjeros son los que no son judíos. Que abrazaren mi pacto y guardaren el sábado de profanarlo. Yo les daré lugar en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi templo será llamado casa de oración para todos los pueblos. Y el pastor vecino mío me dijo, nunca había visto eso en la Biblia. Y usted me dijo que no hay un solo versículo que diga que Dios le dio el sábado a los que no son judíos, pero aquí dice que a los extranjeros Dios les dio el sábado también. Y entonces le dije, ¿usted le cree a Jesús? Claro, ¿cómo no le voy a creer a Jesús? Soy cristiano, me dijo. Pues veamos qué dijo Jesús. San Marcos, capítulo 2 y versículo 27. También les dijo, el sábado, por causa de Adán, fue hecho. Bueno, ahí está traducido porque está en español, pero en hebreo, hombre se dice Adán. El sábado, por causa del hombre fue hecho y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre. ¿Qué no sabe usted? Le dije que el sábado Dios lo estableció desde el comienzo del mundo. Génesis, capítulo 2. Dice el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado. Estos son los orígenes, versículo 4, del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes, de aquí salió todo. Dios lo hizo en 6 días. Pero el séptimo día, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo declaró santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. El mandamiento del sábado viene desde el comienzo de todo. Cuando fue creado el cielo y la tierra, ya Dios apartó el séptimo día, lo bendijo, lo santificó y se lo dio al hombre. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Pero resulta que cuando usted le dice a un cristiano, ¿es lícito matar? No. ¿Es lícito robar? No. ¿Es lícito acostarse con la vecina? No. ¿Es lícito mentir? No. ¿Hay que guardar el sábado? ¡Oh, no! Eso es para los judíos. ¡Oh, no! Eso fue clavado en la cruz. Cristo clavó los mandamientos en la cruz. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la lógica. Qué confusión tan grande. De una vez, vamos a ese pasaje. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque es cierto que eso está escrito en la Biblia. Está en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 14, pero solamente la gente cita el pedacito que les conviene. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo entero dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense, el pasaje dice, el pecado no se enseñoreará, es decir, no tendrá dominio, no será señor, amo de ustedes, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Saben, cuando uno lee un pasaje, tiene que leer de qué viene hablando y qué sigue hablando. Miren el versículo, si tan solo los que dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no hay que guardar la ley de Dios, ni menos el sábado, porque es de los judíos. Si solo leyeran el versículo 15, se taparían la boca. Porque el que sigue dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y qué cosa es pecado? ¿Qué es pecado? Definición del Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción, transgresión de la ley. Volvamos a Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y pecado es transgresión de la ley. ¿Qué pues? ¿Violaremos la ley porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero eso es exactamente lo que enseñan montón de iglesias, que no tenemos que guardar la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo dice todo lo contrario. ¿Qué pues? ¿Transgrederemos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice él. Entonces veamos qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia. Allí mismo, en Romanos capítulo 3, dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí está la misma expresión, bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa estar bajo la ley? Bajo el juicio de Dios. Porque la ley nos dice lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es malo. Y el que está bajo la ley, está bajo la condenación de la ley. Fíjense otra vez, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que estar bajo la ley significa estar bajo el juicio de Dios. Y es tan claro. Si yo voy manejando por la calle y veo que el semáforo se pone en amarillo y en lugar de frenar acelero y me paso en rojo, y de pronto veo una lucecita azulita y roja por detrás y me pone al lado, ahora estoy bajo la ley. Ahora sí estoy bajo la ley. Y la ley me condena porque me pasé la luz en rojo. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa estar bajo la ley? Estar condenado bajo el pecado, bajo la muerte. Pero nosotros, gracias a Cristo Jesús, no estamos bajo la ley de la condenación del pecado, porque Cristo nos libertó de esa condenación del pecado. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué significa estar bajo la gracia? La gracia quiere decir un don inmerecido. Un don, un regalo que no nos pertenece y que no lo merecemos. Eso es gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios nos perdona por pura gracia. Y no somos salvos porque somos buenos, al contrario. Dios nos perdona porque necesitamos el perdón, porque hemos transgredido su ley. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿y qué es pecado? Porque la paga del pecado, el transgredir la ley de Dios, es muerte. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Fíjense. ¿Y cuántos somos pecadores? ¿Hay alguno que pueda decir, yo no necesito la gracia de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia de Dios. Pero la gracia anula la ley. A ver, ahí mismo donde tenemos abierto. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado. Justificado quiere decir declarado justo, perdonado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo nos perdona Dios? ¿Porque soy bueno y obedezco su ley? No, al contrario. Porque desobedecí su ley, necesito el perdón que Él me ofrece. El hombre es justificado por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjense, los que dicen, somos salvos por la fe, por gracia, afuera con la ley.
¿Por qué no leen este versículo? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Pues obviamente, si necesito ser perdonado y justificado por la fe en el sacrificio de Cristo que pagó la deuda de mi pecado, muriendo en la cruz del Calvario, estoy confirmando que soy pecador y que necesito esa gracia perdonadora de Dios. Ahora, si no hay pecado, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no necesito Salvador. Más se confirma la ley, porque Cristo tuvo que morir por los pecadores para saldar nuestra deuda. ¿Pero qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? Bajo la ley significa porque ya la ley no nos condena, porque Jesús nos perdonó. ¿Ahora podemos seguir pecando? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. A ver, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Para qué sirve la ley? Romanos 3:20, ahí mismo donde estamos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es o será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para decirnos lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es malo. La ley nos muestra lo que es pecado, pero no tiene el poder de perdonarnos. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que ¿cómo sé yo que es malo codiciar? Porque hay una ley que dice no codiciarás. Es decir, la ley me enseña lo que es pecado, me enseña lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ley no tiene el poder de perdonarme. No me puede salvar, porque si soy pecador estoy perdido. Y justamente si necesito salvación es porque no puedo salvarme a mí mismo. Si necesito un Salvador es porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros, para saldar la deuda del pecado. Y por eso somos salvos por fe. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Eso te incluye a ti y a mí. Y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar en el reino de los cielos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos declarados justos? ¿Cómo somos perdonados? Gratuitamente. La salvación es un don, es un regalo, es una dádiva. Pero para recibirla tengo que aceptarla. Por más que sea gratis, tengo que aceptarla. Porque Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser perdonado. ¿Y cómo va a perdonar a alguien que ni siquiera reconoce que necesita perdón? Dice, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Usted le pregunta a cualquiera por la calle.
¿Tú crees que te vas a salvar? Bueno, yo no le hago mal a nadie. Así dice la gente. Yo no necesito de Dios porque yo a quien puedo ayudo y no me meto en problemas con nadie. Yo estoy bien. Voy a hablarle de religión a aquellos sinvergüenzas, pero yo estoy bien. Si yo no reconozco que soy pecador, no voy a buscar el perdón. Necesito saber que soy pecador, y lo que me enseña que soy pecador es la ley de Dios. ¿Está claro? Miren, así como dijo el hermano hace un momento, la ley de Dios es como un espejo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 22. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era, el que no hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, el que mira, así como el hombre que se mira en el espejo y luego se va y se olvida, no, dice, el que mira en el espejo de la perfecta ley y persevera en ella será bienaventurado. Ahora, ¿para qué sirve el espejo? ¿Para qué? Para ver cómo estamos, ¿no? Pregúntenle a una mujer por qué se pasa tanto tiempo delante del espejo. No, hay algunos hombres que son vanidosos también. Pero si yo me miro en el espejo y veo que tengo mi cara sucia, yo no puedo agarrar el espejo, sacarlo de la pared y comenzar a limpiarme con el espejo. Simplemente porque el espejo no fue hecho para limpiar la cara. Nomás me dice cómo estoy, pero no me puede limpiar. Así es la ley de Dios. La ley de Dios me muestra que estoy mal porque soy pecador, pero no fue hecha para limpiarme del pecado. Entonces, los que quieren salvarse guardando la ley están usando el espejo para limpiarse. No sirve. No vas a lograr nada de esa manera. Al contrario, te vas a cortar la cara. ¿Entendimos la ilustración? El propósito de la ley no es salvarnos ni perdonarnos. El propósito de la ley es mostrarnos que soy pecador. Pero hay otros. ¿Saben cómo se llama esto de tratar de salvarse o de justificarse delante de Dios guardando la ley? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Porque Jesús le dijo al joven rico, guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. Pero eso no era todo. El joven le dijo, ¿y qué más tengo que hacer? Y él le dijo, sígueme. Las dos cosas son necesarias. Hay que seguir a Cristo, pero también hay que guardar sus mandamientos. Pero nosotros no podemos guardarlos si somos carnales. Por eso hablamos el sábado que necesitamos nacer del agua y del Espíritu.
Dios tiene que transformarnos. Leámoslo, está en Romanos, en el capítulo 8, dice el versículo 5. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que un ser humano que no ha nacido de nuevo del Espíritu Santo no puede guardar la ley de Dios, no puede agradar a Dios porque es carnal, y las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia y todo lo demás. Y eso es lo que va a hacer porque es carnal. Por eso necesitamos a Cristo, no solo para que nos perdone, sino para que Él nos transforme. Solo una persona que ha sido salva por Cristo puede obedecer la ley, pero no la va a obedecer para salvarse. La obedece porque es salvo, porque ya no está bajo la condenación del pecado, porque Cristo lo libertó del pecado. Pero la gente está tan confundida. Dicen, no, Cristo nos salva. Cristo me salvó, pero puedo seguir pecando. ¿A poco Cristo vino a salvarnos en el pecado? La Biblia dice que Cristo vino a salvarnos del pecado. Mateo capítulo 1, lo dijo el ángel y se lo dijo cuando iba a nacer el niño Jesucristo. Mateo capítulo 1, dice el versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿Qué dice? ¿En sus pecados o de sus pecados? Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, pero la gente dice, Cristo me salvó, puedo seguir pecando, no tengo que guardar la ley porque ya soy salvo. ¡Qué confusión! ¿Qué tienen aquí? ¿Acerrín? Es terrible. Entonces, ¿para qué la ley de Dios está desde la primera hoja de la Biblia hasta la última? Y Dios habla de que tenemos que guardar su ley, si no hay que guardarla. No, Dios no se confunde, Dios no se contradice. El hombre es el que quiere hacer las cosas a su manera. Y todos tenemos una sola Biblia, pero léanla bien, por favor. Léanla. Por eso hay tanta confusión en el mundo religioso. Porque nomás leen lo que conviene. No estamos bajo la ley. Ya. ¿Y por qué no lees lo que viene hablando? Que el que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, no sigue pecando. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la ley nos muestra que somos pecadores, pero nos conduce a Cristo para que seamos salvos. Ahora, el tratar de salvarnos guardando la ley, eso se llama legalismo. Legalismo. ¿Cómo se llama? Legalismo. Los legalistas son los que dicen, tengo que guardar la ley, si no me voy a perder. Ese es el que agarra la ley, el espejo, y quiere usarlo para limpiarse su cara. La ley no fue hecha para limpiarnos del pecado. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Pero también está el otro lado, el otro espectro, la otra punta. La gente no se queda al medio. Es como el péndulo, o se va para aquí o se va para allá, pero no va a lo que Dios dice. El otro extremo es, me miro en el espejo. ¡Ja! No me gusta lo que veo. Maldito espejo. ¡Ah! Y lo tiro y lo rompo en 1000 pedazos y lo hago añico. ¿Por qué no me gusta lo que me está mostrando? ¿Solucionó eso el problema de mi cara sucia? No, rompiendo el espejo no se limpia mi cara. Ese otro extremo se llama antinomianismo. A ver, anoten esas palabras porque no son tan sencillas. Una se llama legalismo y la otra se llama antinomianismo. ¿Saben lo que quiere decir? Antinomianismo. En contra de la ley. Esos son los que están en contra de la ley de Dios. Antinomianismo enseña que no necesitamos la ley de Dios para nada, que ya Cristo acabó con la ley. Que cuando Él murió en la cruz, clavó la ley en la cruz y se acabó de una vez para siempre. Perdón, lo que Cristo clavó en la cruz fueron mis transgresiones a la ley, mis pecados. Eso es lo que Él clavó en la cruz. Y fíjense que se agarran de un versículo que está en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Dice en el versículo 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben lo que dicen que Jesús clavó en la cruz? Los decretos, los mandamientos que eran contra nosotros, que nos eran contrarios, los quitó y los clavó en la cruz. Pónganmelo en Reina Valera Antigua, miren cómo lo dice allí. Anulando el acta o rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y la gente agarra este versículo para decir que Jesús clavó en la cruz los mandamientos. ¿Por qué no leen lo que viene hablando? Vamos de vuelta a Reina Valera del 60. Podemos leerla en cualquiera de las dos, pero dice el versículo anterior: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo anuló y quitó? Lo que debíamos. Todas las transgresiones, todos los pecados que eran contra nosotros y nos condenaban. Nos perdonó en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre. Gracias a su muerte saldó la cuenta completa de todas las transgresiones a la ley de Dios. Eso es lo que Cristo clavó en la cruz, tus pecados y los míos. Acta de decretos, en griego hagiógrafa, son los pagarés. ¿Saben lo que es un pagaré? ¿No? Un pagaré. En inglés es I owe you.
un IOU. Cada vez que nosotros pecamos se anota, está en nuestra contra. Y ahí está anotadito, la debes. Y luego pecamos otra vez y otra vez está escrito en el libro de memoria en el cielo. Debes esta culpa. Y cometemos otro pecado y otra vez. Y todo eso se va acumulando y acumulando y acumulando. Y tenemos una tremenda deuda. Pagaré. ¿Pero quién lo pagó? Cristo lo pagó. Él rayó, Él anuló todos esos decretos que había contra nosotros. Las transgresiones a la ley de Dios, derramando su sangre. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Él saldó la deuda. Ahora, porque Él nos perdonó, ¿quiere decir eso que podemos seguir pecando? ¿Saben lo que es gracia? Ya lo dijimos. Es un don que no merecemos. ¿Se acuerdan de la ilustración que di? Me pasé el semáforo en rojo y me paró la ley. Ahora estoy bajo la ley. Me dio el ticket y voy a corte. Y ahora les voy a decir algo hipotético. Hipotético quiere decir, ojalá fuera así, pero no es así. Voy ante el juez y me dice el juez, ¿culpable o inocente? ¿Guilty or not guilty? Yo sé que me pasé la luz roja. ¿Qué le tengo que decir? Guilty, culpable. Pero el juez está de buenas. ¿Y sabes qué? Te voy a perdonar el ticket. Vete, no vas a pagar nada. Ojalá si fuera, nunca es así, ¿verdad? Eso se llama gracia, don inmerecido, porque no me lo merezco, porque soy culpable. Pero por pura gracia de regalo, me dice vete. Y yo salgo y digo, ¡ay, puedo pasarme todas las luces rojas porque ya soy libre, porque por gracia fui perdonado! Trátalo. A ver si te funciona. Porque Él me perdonó, el juez, por gracia ahora puedo ir y seguir transgrediendo la ley. No. Pero miren la estupidez con el perdón de la palabra de la gente, que dice, como Cristo me perdonó por gracia, ahora puedo seguir transgrediendo la ley, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué brutos! Con el perdón de la palabra. ¿Quedó claro el tema? La ley de Dios no tiene el propósito de salvarnos. Dice Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es alguien que nos conduce, que nos lleva, que nos toma de la mano y nos guía. La ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La ley me muestra que soy pecador, y cuando yo reconozco, ¡wow! Mira todo lo que he hecho contra Dios. He transgredido su ley. La ley no me puede perdonar, pero me dice, hay quien te perdona. Y me manda ¿a quién? A Cristo, para que por medio de Cristo pueda ser justificado por la fe en su sangre. Miren, en esta noche les vamos a repartir la lección número 8 de nuestro curso. La pura verdad sobre la ley y la gracia. Hoy se nos acabó el tiempo, pero aquí viene mucho más. Por ejemplo, algo que no tuve tiempo de cubrir es, ¿saben ustedes que hay 2 leyes
diferentes la una de la otra. Una es la ley moral, los 10 mandamientos, y otra es la ley ceremonial. Todo esto viene explicado aquí. Termino leyéndoles el resumen de esta lección. ¿Cómo resumimos, dice la pregunta 8, la relación entre la ley y la gracia? Presten ahora atención, porque lo que voy a decir es el resumen de todo el tema. La ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Número 1, la ley no puede salvarnos porque no fue hecha para salvarnos. Solamente nos muestra que somos pecadores. Número 2, el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios porque está vendido al pecado, es carnal. Número 3, la ley del Espíritu de vida nos liberta de la ley de la muerte y del pecado. Número 4, antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, pero ahora por Cristo somos libertados del pecado y llegamos a ser siervos de la justicia. La ley no ha sido abolida, todavía nos muestra que somos pecadores, todavía nos conduce a Cristo. Porque si la ley fue abolida, entonces no necesitamos Salvador. Fíjense, no necesitamos Salvador. Porque si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué quiere un Salvador? Tratar de justificarse o salvarse por la ley es caer de la gracia. La salvación es por fe. Y solo por fe. No nos salvamos por guardar la ley, pero el que es salvo, guarda la ley. Porque Cristo lo salvó de la condenación de la ley y del poder del pecado en nuestra vida. ¿Y cómo nos salva? No solamente nos perdona, sino nos transforma, nos da un nuevo corazón y nos hace obedientes a su ley. Y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy vimos que la ley existía mucho antes del Sinaí. Es más, Abraham guardó la ley de Dios. Y Cristo también la guardó. Él dijo en San Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Guardad mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Ahí lo tienen. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó la ley. Si la hubiera transgredido, hubiera sido pecador. Y si él hubiera pecado, él necesitaba un Salvador. Pero porque nunca pecó, pudo pagar mi deuda. Murió por mí. Él guardó los mandamientos. Y él está dispuesto a darme el poder por su Espíritu Santo para que yo sea un hijo obediente a su santa ley. Vamos a ponernos en pie. Yo iba a decir, cantemos ese que dice obedezco por fe, pero no sé, creo que el hermano trae uno muy bonito también. No me dijeron cuál era. Dime, ¿cuál es? Ese era el que yo quería, mira. Exactamente, el 238. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Cantemos. Su santa ley obedezco por fe,
Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Cantemos. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, gozo aquel que obedece por fe. Cantemos. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Gloria a Dios. ¿Cuánto se les aclaró en su mente la relación entre la ley y la gracia? ¿Puedo ver las manos? ¿Les quedó claro el tema? Vamos a orar, pero quiero orar especialmente por aquellos que aún no han tomado el paso más importante de su vida, que es entregar su corazón a Cristo. Aceptarle como Señor y Salvador para que Él nos limpie de todos nuestros pecados. Y tomar el paso del bautismo, porque el bautismo es para limpieza de pecado y representa la muerte de Cristo, el bautismo. Quiero orar por aquellos que aún no han tomado ese paso. ¿Podría ver las manos de aquellos que están aquí presentes con nosotros en esta hora, que aún no han tomado el paso del bautismo, pero que lo están pensando, se están preparando? ¿Podría ver las manos? Señor te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás si aún no has sido bautizado o bautizada, así en el nombre de Cristo. Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea tu nombre. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga, Sandrita. Bendiciones. ¿Alguien más? El Señor te bendiga a ti también. No te dé pena levantar tu mano. El Señor te bendiga a ti. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero nomás lo bautizaron, cree en Cristo y ya. Pero ahora está entendiendo el mensaje completo y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero seguir la verdad, no quiero seguir engañado. ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga a ti, a ti y a ti. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén, hermana. Señor te bendiga. A ti también, mi hermano. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se apartó del camino del Señor. Y Dios lo trajo aquí hoy para reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien aquí que estaba frío, que estaba tibio,
que estaba fuera del redil. Y el Señor lo trajo, condujo sus pies. Y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. No te dé vergüenza levantar tu mano. ¿Hay alguno aquí? Esa ovejita que se salió del redil y el Señor le está llamando a volver. Vamos a orar por todos aquellos que levantaron su mano. Sí, hermano. Usted quiere hacer como los que están casados por muchos años y renuevan sus votos de matrimonio. Lo quiere hacer con Jesús. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces los dos se van a bautizar. Gloria a Dios por eso. Voy a invitarles a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí para orar por ustedes. Vengan, rapidito. Vengan, pasen aquí adelante y vamos a pedirle al Señor que Él complete la obra que ha iniciado en sus corazones. Si tú me estás escuchando a través de la pantalla y estás en el sur de California, te invitamos a venir aquí a la Gran Carpa Azul. Estamos en el segundo Boulevard. Me está indicando el pastor que mire allá. Bueno, ok. Gracias, hermano. Si tú me estás viendo por la pantalla y estás en el sur de California, estamos en la Gran Carpa, en el segundo Boulevard, entre la calle Central y la Avalon, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Hay amplio estacionamiento, hay atención para niños. Ven, queremos saludarte personalmente. Cada noche viene gente nueva y preciosa que el Señor trae aquí. Gracias, pastor. Amén. Julia Santiago. Amén, amén. Por Augusto, Jesús. Amén. Y por Julio. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, los que puedan hacerlo. Vamos a arrodillarnos para orar. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma delante del Señor y dile, Señor, necesito tu gracia, necesito tu perdón, necesito la limpieza en mi vida, necesito el poder de tu Espíritu Santo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida de obediencia a tu santa ley. No quiero ser ya rebelde contra ti, quiero hacer lo que tu palabra manda. No quiero ser como ese oidor olvidadizo, sino quiero ser hacedor de tu santa ley. Padre Santo, aquí tengo en mis manos los nombres de estas preciosas almas que tú trajiste aquí en esta hora. Son tus hijos, tus hijas muy amados. Tú los trajiste porque tu palabra dice, y son palabras de Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y estas almas vinieron porque tú las trajiste aquí. Tú conoces su corazón. Tú sabes cuánto te aman. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu gracia. Hay tantas cosas en nuestra vida que no te agradan, Señor. Pero tú puedes darnos libertad. Tú puedes darnos victoria. Tú puedes darnos vida eterna. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Queremos nacer del Espíritu Santo y queremos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Danos tu paz, llévanos con bien, bendice a nuestras familias. Tú sabes cuánto anhelamos la salvación de ellos también. Tráelos a tus pies, Señor. Y al despedirnos de este lugar, lo hacemos seguros que nuestra oración ha llegado hasta tu trono de gracia por los méritos preciosos
de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.